Hugo Alfaro, en un libro que circula estos días por las librerías de Montevideo, se dice que usted es un actor y un testigo del Uruguay de los tranvías, de las escuelas públicas laicas y gratuitas. ¿Es así? Y claro, en la medida en que tengo la edad que tengo, estoy condenado, entre comillas, a haber sido todo eso que tú señalas. Claro, tengo 77 años al día de hoy. Estamos hablando del Uruguay de 1920. Estamos hablando del Uruguay de 1920 largos, 1930, que es mi vida en el barrio, en la calle Justicia, donde pasó buena parte de mi niñez. Y en esa época, ciertamente, eran los tranvías a los que no valorábamos, pues no sabíamos todavía que llegarían a ser un mito, porque los teníamos a mano todo el día. Hugo Alfaro, en un libro que circula estos días por las librerías de Montevideo, se dice que usted es un actor y un testigo del Uruguay de los tranvías, de las escuelas públicas laicas y gratuitas. ¿Es así? Y claro, en la medida en que tengo la edad que tengo, estoy condenado, entre comillas, a haber sido todo eso que tú señalas. Claro, tengo 77 años al día de hoy. Estamos hablando del Uruguay de 1920. Estamos hablando del Uruguay de 1920 largos, 1930, que es mi vida en el barrio, en la calle Justicia, donde pasó buena parte de mi niñez. Y en esa época, ciertamente, eran los tranvías a los que no valorábamos, pues no sabíamos todavía que llegarían a ser un mito, porque los teníamos a mano todo el día. En el pueblo del Tala. Allí se convirtió en perseguido político, porque él no pertenecía a la fracción de don Tomás Berreta, y ahí le armaron una fea trapisonda, amparando el juego clandestino. Cuénteme algo de eso que se habla en el libro de Aquino, que era un personaje, casi un fantasma, ¿no? Era un fantasma, sobre todo para nosotros, niños de 4 y 5 años, me refiero a mi hermana y yo, ella es 2 años mayor que yo. La sola palabra Aquino evocaba el peligro al que quedaba sometido mi padre, que tenía que salir de pronto con una partida de guardias civiles, porque se decía que en las inmediaciones del pueblo podría andar Aquino. Y recuerdo claramente una de esas circunstancias, con la despedida de mamá, que era la más consciente del peligro que don Agustín podía correr, y el regreso alborozado, cuando no lo habían encontrado, cuando resultó que Aquino se había esfumado y no había habido ese temido encuentro. Pero usted allí demuestra que sobre Aquino había una doble simpatía. Bueno, la causa misma de Aquino, que era la de una especie de Robin Hood de la Pampa, robaba y daba... Y repartía. Y repartía. Eso generaba una actitud de simpatía en la propia gente que lo perseguía, porque los guardias civiles que lo perseguían también recibían una paga muy modesta. Entonces se da esta situación del héroe perseguido por quienes simpatizaban con él. Al regreso de Montevideo, usted, tanto por la edad como por venir del interior, descubre la sociedad de montevideana, el país en realidad, porque la vida política giraba sobre Montevideo, por ejemplo. El país circunscrito, tienes que pensar
en mi mirada de niño de 7 años, circunscrito a las 2 o 3 cuadras de la calle Domingo Aramburú, desde Arenal Grande hasta General Flores. Allí estaba el mundo, estaba el Café Bacaro, la estación Goes, la escuela de la calle Blandengues, el cine Lutecia, el juzgado de paz en el que nosotros vivíamos. Mamá era la encargada de limpiar las oficinas y nos daban en el fondo las habitaciones para vivir, y mi padre trabajaba en el juzgado, y ese micromundo era el universo para nosotros. No teníamos por qué ir mucho más lejos de ahí. Pero con el tiempo va avanzando sobre la ciudad. Fíjate las señales que recibíamos de afuera. Un día es la trupe Claro de Luna que desfila, anda a saber de dónde venía, pero da la vuelta por Arenal Grande hacia Domingo Aramburú, y nosotros, asombrados desde los balcones del juzgado, vemos avanzar estos 200 que eran los integrantes, todos 200 que abarcaban, imagínate, un par de cuadras, desfilando por la calle Domingo Aramburú. ¿Salía todo el mundo a verlos? Todo el mundo a verlo. Era la convocatoria impresionante del carnaval, y la otra convocatoria impresionante de la política, porque también por Domingo Aramburú veo el día en que desfiló Julio María Sosa, casualmente el ídolo político de mi padre, de modo que al entusiasmo de ver una cosa tan novedosa para nosotros se sumaba el hecho de que era alguien objeto de la admiración de mi viejo. Por la edad va avanzando también en la vida de la sociedad, porque ingresa al liceo, a la escuela, al liceo. Primero a la escuela pública, esa de la calle Blandengues, y después en un rapto de un deseo de superación de mis viejos, que se enteraron que un primo mío había conseguido entrar en la escuela Elbio Fernández. De la misma manera tenía que entrar yo también, como si mi primo Ricardo iba a la escuela Elbio Fernández, privadísima, yo no iba a entrar. Y es que había becas para los niños que no podían pagar, y bueno, y la influencia del comisario Tarlera, quizás simpatizando con el ex comisario que era mi viejo, consiguió que yo entrara en la escuela Elbio Fernández. De todas maneras, un privilegio, porque sí, era un lugar que realmente se estudiaba, incluso que ciertos sectores sociales enviaban a sus hijos por la calidad de la enseñanza, ¿no? Exactamente, y era un lugar de encuentro de la alta sociedad montevideana. Hay que ver lo que eran las salidas de la escuela a las 5 de la tarde. Se llenaba de autos particulares que eran los choferes de las familias que iban a buscar a los chicos a la salida de la escuela. ¿Y usted se notaba diferente allí? Me sentí tan cómodo. ¿Cómo? Me sentí tan cómodo. Yo creo que esto tiene que ver con la calidad humana y pedagógica, docente, de don Jerónimo Solesi, padre del actual director, que también se llama profesor Jerónimo Solesi. O sea que entre los niños de esas capas altas y ustedes no había diferencias. No había diferencias. O trataban de que no se apreciaran. No las sabían los hechos, a menos que la educación que cada uno recibiera de su casa les llevara a hacer distinciones que a lo mejor sus padres hacían también con el servicio doméstico o con la gente que consideraran, entre comillas, inferior. Alfaro, ¿y era muy riguroso los métodos, los criterios? No, para nada. Eran serios, pedagógicamente serios. Si serían abiertos, que yo me enamoré de la señorita Olga, que era mi maestra, y bueno, constituyó un acontecimiento, esa es la historia tan conocida del chico que se enamora de su maestra, ¿no? En fin. ¿No eran mixtos? No eran mixtos. Y eso, después sí llegó a serlo, no era mixto. Y eso crea también una situación que en la simbología sexual, magnifica el ámbito de relación, y uno después lo traslada al barrio donde están las chiquilinas, las gurisas de nuestra edad,
que sí, que conviven por ahí, pero a las cuales yo veía como sapitas, ranitas de otro pozo, porque yo las veía en grupo. Esto me recuerda un poco a las amigas de Marcel Proust en el libro de A la Recherche, un grupo ondulante de chiquilinas que andaban siempre juntas, riéndose entre ellas, mirándonos a nosotros a la distancia, sin que nosotros supiéramos si se reían de nosotros o hubieran querido que nosotros nos riéramos con ellas. No había una comunicación directa. La había también, pero no era la relación que cuando hay una convivencia más natural que viene de la escuela, se produce. No era espontánea esa comunicación. No era tan espontánea. Nosotros nos hacíamos la coladera en los tranvías para que ellas nos vieran en esas jugadas audaces. O sea, objeto de admiración. De admiración, sí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ahí me hice una novieta que no se enteró de que yo viera, porque la incomunicación llegaba a eso. Íbamos a la playa, coincidíamos en el mismo tranvía, la familia de la Chola y mi familia, y yo corría a sentarme con ellas, pero le daba charla a la mamá, y a la Chola ni la miraba. Bueno, era una posición hábil para ganar terreno. Para ganar terreno, era lo que yo creí que se llamaba amores secretos. Es decir, una especie de anticipo de las telenovelas brasileñas. Alfaro, ¿y esa adolescencia, cómo la pasa en Montevideo? ¿Cómo empieza a descubrirla? Es brutal la diversidad de intereses, que yo digo, hablo, porque estoy hablando de mí, era sin duda más general, mucha gente sentía así, pero digo, la atracción por el fútbol. Yo fui peñarolense desde el año 31 y empecé a ir al fútbol desde el año 26. Peñarolense no, socio de Peñarol desde el año 31, pero iba al fútbol a la canchita de la calle Pocitos en el año 26. Me llevaba... Dice en el libro que al estadio es el lugar que más ha concurrido. En mi vida, lo cual no sé si me llena de orgullo o de vergüenza. ¿Por qué esa segunda parte de la...? Claro, no tiene por qué ser. Pero íbamos al cine, más adelante íbamos al teatro, leíamos las revistas culturales, Alfar, La Pluma, las revistas culturales que sacaban los intelectuales de entonces. Mis viejos tenían la preocupación de acercarnos el material que pudiera aumentar nuestra cultura o nuestro interés por los temas culturales. Te contaba que mi padre trabajaba en el juzgado. El juez de este juzgado tenía en su casa el Tesoro de la Juventud, que era una colección maravillosa para los chicos. Entonces el juez, que veía nuestra apetencia por esa clase de lecturas, nos traía volúmenes que se llevaba cuando nosotros ya lo habíamos leído y nos traía otros. De modo que teníamos una... Fíjate qué es la distribución de la cultura, la redistribución de la cultura, bajo bases igualitarias, que tienen que ver, en este caso, con el gesto generoso del doctor Ortiz Garzón, que es como se llamaba este juez, pero que también tiene que ver con un ámbito cultural montevideano muy abierto y muy rico, ¿no? Alfaro, el fútbol. ¿Iba más gente al fútbol antes? Sí, claro. Y no solo a mí lo que me deslumbra son las fotos de 1930, donde ves las barras bravas, porque no serían tan bravas como las actuales, pero le hinchaban como las mejores, vestidos de corbata como tú, pero de negro, los trajes negros, los chambergos, los tipos que desaforados gritaban desde las tribunas lo que gritan los de ahora, pero vestiditos, porque en Montevideo había que ir. ¿Serían barras bravas de otra extracción social? Era ¿a qué atribuirlo? No me quiero aventurar con interpretaciones sociológicas que a lo mejor son improvisaciones del momento y por lo tanto no tendrían valor. El fútbol siempre fue muy popular aquí, así que la gente de los barrios pobres, por supuesto que también iban. El Canario Iriarte, de Racing, no se quería poner zapatos de fútbol, él jugaba con alpargatas,
Y como lo seleccionaron en 1930, el seleccionador le dijo, no, o te pones el calzado de fútbol o no entras en la selección, no vas a ir a jugar de zapatillas. Parecían menos profesionales, ¿no? Y claro. Pero eran muy hábiles. No eran profesionales para nada. No les hablaras. Creo que Héctor Escarone debe haber sido el gran jugador de Nacional, debe haber sido el primer profesional, ¿verdad? ¿Y dónde se habían formado esos jugadores? Les retribuían con empleos. Nasazzi estaba en casinos, en los casinos municipales, les daban ese tipo de preventa. Ahora, ¿dónde habían empezado a jugar? En el Campito. En el Campito. En el Campito. Eso sí que eran autodidactas. Yo digo de la formación mía de periodismo, yo qué sé, que nunca fui a una universidad ni a un curso, y tampoco de esto me enorgullezco, digo, simplemente es mi experiencia. Y los jugadores de fútbol también se hacían porque en las calles no había el problema del tránsito de ahora. Entonces las calles eran campos de fútbol. Ahí era donde nos corría la cana, porque tampoco se podía, digo, de pronto rompíamos un vidrio con los pelotazos, pero todo servía para convertirlo en una cancha de fútbol. Y la radio viene a amplificar todo eso, ¿no? La radio es otra cosa, la popularidad de la radio. Eduardo de Pauli, llevando en 1935, creo, 36, 38, 60.000 personas al estadio, él solo, porque presentaba a su personaje Candelario, que tenía enloquecida a todo Montevideo con las transmisiones que hacía de Pauli, que imitaba voces, una especie de D'Angelo de los años 30, que imitaba voces, imitaba personajes, y era de una popularidad, un tipo muy entrador, muy popular, muy inculto, con el mayor respeto, y empleando la expresión como el pago de algo que por su extracción social de Pauli no pudo solventar, y entonces era de una formación de barrio muy primitiva y muy auténtica, y eso llegaba muy bien. Alfaro, en el libro usted relata que fue testigo en el desfile de la muerte de Valle. Sí, claro. ¿Cómo fue ese desfile? ¿Cómo fue la muerte de Valle? Un impacto para la sociedad uruguaya. Un impacto nacional, aún para quienes no eran vallistas, para quienes sí lo eran, y un impacto a nivel familiar, porque mi viejo, que no estaba con Berreta, estaba con Valle, y la muerte de don Pepe, una muerte inaceptada por la gente, porque Valle no se podía morir. ¿Cómo se va a morir Valle? Era algo que la gente no concebía. Cuando se enfermó y estuvo, no puedo decirte exactamente cuánto, pero bastante tiempo internado en el hospital italiano que conocemos, y se daba por seguro el desenlace, nadie creía, no, cosas de los médicos, Valle no se puede morir. Y se murió, creo que fue el 20 de octubre de 1929, y fue tremendo. ¿Y la gente salió a la calle? La gente primero lo velaron en varios días. ¿Varios días? Varios días en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, que estaba tapado de coronas, impresionante. Y la gente desfilaba día y noche. ¿Te acuerdas cuando la muerte de Evita Perón, por ejemplo? Digo, ese tipo de cosas, cuando algo llega profundamente, hondamente al corazón de la gente. Esto había ocurrido con don Pepe, no obstante las diferencias tan grandes políticamente que había y la controversia acerca de su edad, si él mandoneaba desde los comités del partido al país, digo, más allá de valoraciones que en cierto momento estaban vinculadas con un episodio coyuntural. Cuando él muere es la personalidad en toda su dimensión. Un poco un símbolo de un Uruguay. Sí, claro. Y la sensación que se tuvo de que ese Uruguay moría con él. ¿Qué Uruguay moría? ¿Un Uruguay rico? Un Uruguay que quiso ser igualitario. Fíjate cómo muchas de las cosas que te he estado contando responden a esa imagen, sin que yo pretenda de ningún modo decir que era obra, en todo caso obra exclusiva del vallismo, porque
había habido personalidades blancas que postulaban las mismas cosas. Era un poco la uruguayés y no el vallismo o el nacionalismo. Era una condición de nuestra gente que debe tener que ver con esa escuela laica, gratuita y obligatoria de que tú hablabas al principio, y que es la formación de la gente, y la exigencia pedagógica que había, los niveles, esa cosa igualitaria de que yo no me sintiera diferenciado en la escuela Elbio Fernández, donde estaban los tipos que después habrían de ser nuestros gobernantes, donde era sentado a mi lado Alfredo Navarro, que fue un endocrinólogo extraordinario, o Héctor de Féminis, un neurólogo, y Gastón Huelfi, que fue presidente de Peñarol, y Eduardo Monteverde, que era el nieto o el hijo de la librería del Palacio del Libro, de Eduardo, o Caviglia, el mueblero, gente, o Enrique Clavó, el hijo del ministro de Salud Pública, gente relevante en todos los ámbitos. Y yo era un actor y testigo todo. Un protagonista, sin diferencias en eso. Diferencias que se notaban cuando de pronto se organizaba un picnic y cada uno tenía que llevar lo suyo, y en la cubiertería que cada uno llevaba estaba la diferencia social. Yo llevaba un tenedor y un cuchillo y un vasito que a lo mejor era de plástico, aunque entonces no se usaba, y los otros que llevaban su mantelería, porque íbamos al Colegio Pío, que tenía relaciones con la Escuela Elbio Fernández, y a menudo se hacían picnics en el Colegio Pío. Alfaro, a la muerte de Valle, ¿se percibe un cambio en el Uruguay? Se percibe, mira, yo tengo la visión, no voy a tratar de darte otra, mi visión de entonces. Nosotros, año 29, estábamos chochos con la vida que llevábamos en la calle Justicia, de modo que continuamos en ese tren, yendo a ver a los asaltantes con patente, a los patos cabreros, a la Oxford, a un Real del 69, y la vida riquísima del carnaval, que no era el carnaval como si fuera una institución abstracta, era el tablado, la vida en el tablado. También era en el barrio. Por supuesto. O sea que... En Montevideo estaba sembrado de tablados, caminabas 2 o 3 cuadras y ya te encontrabas un tablado, que se hacían competencia. A veces se hacían competencia sea por la decoración, que en algunos casos fue estupenda, y así eran los concursos. Montevideo se dividía por zonas y elegían el primer premio en la zona tal, y después competían los primeros premios de las distintas zonas para elegir el mejor tablado de Montevideo. Y era un corso después hacia el tablado que había ganado el concurso, y era un mundo de gente alrededor del tablado. No había bingo, había agrupaciones carnavalescas una atrás de otra. Ahí estaban Palán Palán, estaba el Loro Collazo, estaban Pepino y los patos cabreros. Es muy fuerte todo eso, el viejo barrio que te vas. Alfaro, es la identidad nacional que se confunde con el fútbol, con la escuela, ¿verdad? Yo estoy enamorado de este país, contra todas las muchas razones que se puedan invocar, no para desmerecerlo, sino para reconocer nuestras carencias. Pero hay un modo de ser uruguayo y un tipo de convivencia uruguayo en que la cultura no es un timbre de una condecoración, un timbre de honor, sino una manera de intercambiar creatividad. Esa gente que va... Así que contra las opiniones que dicen que los uruguayos no tienen ni identidad, usted... por supuesto. ¿Se opone? Sí, claro que sí. La identidad sí, es eso. No. La identidad es reconocerse miembro de una comunidad que siente, que vibra por aproximadamente las mismas cosas. Así sea
en contra unos de otros, peñarolenses y nacionalófilos, etcétera, etcétera. No es una identidad baladí. No lo es honda. Es honda. Es muy honda. ¿De qué otro modo te explicás lo que pasó cuando el exilio? Cuando la gente se fue a llorar la ausencia de su país a otros países. Lo que significó en muchos casos el pretender volver y no poder, porque en esos otros lugares se creó una forma de vida que les permitió lo que aquí no se les permitía porque no había condiciones laborales, oportunidades para la gente. Eso se siente terriblemente. Y lo que escribe la gente en el exterior, este escritor, Carlos Liscano, del cual se presentó un libro hace unos días en la Feria del Libro, que está en Suecia desde hace 20 años, y escribe, y vive allá, y escribe allá, y escribe literatura uruguaya, porque no puede no escribir literatura uruguaya. Es muy hermoso todo eso. Alfaro, pero usted ingresa en esa época también al periodismo, que va a ser su profesión. Claro, mi vocación de siempre. Su vocación, Sí, además. sí. Desde los 13 años en que ya en el barrio teníamos una revistita, Centenario Sport, que hacíamos con mi amigo Raúl Barbero, manuscrita, de modo que estaba condenada a tener un solo ejemplar de tiraje, porque ¿qué íbamos a hacer más de un ejemplar con letra? La hacía Raúl con una letra espléndida, letra manuscrita. Y ahí escribíamos de fútbol. Centenario Sport, 1930, era el año me hace gracia porque le preguntás a un chico qué se celebraba en 1930 y en lugar de decirte el centenario de la Constitución te dicen el primer campeonato mundial de fútbol, lo cual es real. Alfaro, pero usted accede incluso al diario El País, ya como profesional. Sí, fue un poco una carambola. Yo estaba en Cine Radio Actualidad haciendo crítica de cine, con el mismo grado de irresponsabilidad con que había hecho esta revistita en 1930. Digo irresponsabilidad en el sentido de que al fin de cuentas yo no tenía mucho más autoridad que muchos de los espectadores que iban igual que yo al cine. Quizá, bueno, un gusto por el cine, por el medio, desde luego, pero también, digamos, la lectura de mis mayores, de quienes un poco me iniciaron en esta atracción que es la crítica de cine, pero no muchos más títulos, y con esos pocos títulos me fui formando en Cine Radio Actualidad. Y pasa al País. Y paso, claro, en cierto momento, Hugo Rocha, que también formaba parte del staff de Cine Radio Actualidad y también escribía en El País, se recibió de químico industrial y lo becaron a Estados Unidos. Dejó su cargo en El País y me dijo, ¿no querés venir a sustituirme? Y yo fui al País y tuve ahí una experiencia muy particular, pues yo estaba acostumbrado a que la crítica era independiente o no era crítica. Y en El País asistí a la experiencia de que una crítica que yo hice sobre una película de la cual el diario había hecho un aviso enorme, no se podía publicar porque la crítica era adversa. Tengo que decir, en homenaje al diario El País, del que me separan tantas cosas, que después, con los años, ha hecho una crítica no solo independiente, sino del mejor nivel. Digo, esto era una característica de aquel momento, y solo de aquel momento. De todas maneras... Y duró poco, esta experiencia del País duró. Después me pasaron, con motivo de este altercado, me pasaron a la sección cables, lo que fue apasionante porque era sobre el fin de la guerra. Entonces teníamos que titular en primera página sobre prácticamente la caída y finalmente la caída del bloque nazifascista. De todas maneras lo separan muchas cosas del País, pero usted lo admira como diario, parece, incluso al momento de hoy, ¿no? Yo puntualizo muy bien. Leo hoy del País, que anda por ahí,